Cuando uno hace la reflexión de la palabra, uno hace eco del Evangelio. Pero también es muy interesante cuando uno descubre que hay vidas que son evangelio. Personas que fueron un evangelio abierto y que vale la pena leer con dedicación, con empeño, con mucho cariño. Y una de esas vidas que yo les quiero proponer que hoy leamos y hagamos eco de ese evangelio es la vida de Santa Mónica. Por eso hoy es un buen día para recordar a las mamás, a esas mamás que no han hecho otra cosa que pasar haciendo el bien, que no han hecho otra cosa que gastar la vida por sus hijos, que no han hecho otra cosa que asumir la vocación de ser velitas, que se gastaron y se fueron disminuyendo entregando la luz. Santa Mónica, una mujer muy especial que nace en Tagaste, lo que hoy es Argelia, en el año 332. Una mujer educada con unos principios extraordinarios religiosos. Una mujer de Dios, pero con un hijo y con un esposo apartados del camino del Señor. Entonces muchas de ustedes, mamás, podrían estar pensando en este momento: Padre, igualito pasa en mi casa. Entonces ahí vamos descubriendo el Evangelio como un reto. Si esto le tocó vivir a Santa Mónica y Mónica fue capaz de lograrlo, ¿cómo no voy a ser yo capaz de lograrlo en mi casa? Y por eso les quiero proponer como varias ideas que me llaman la atención en la vida de esta mujer. La primera idea: Mónica educa, orienta, confronta en su casa desde el ejemplo. Yo siento y pienso que todas las mamás han sido muy bondadosas, pero también en su humanidad muchas mamás tendrían que pedir perdón si en algún momento no fueron ejemplo para sus hijos. Y seguramente en su humanidad pudieron haber caído en algún pecado, en alguna falta, en algún vicio, en alguna manía que le causó a los hijos dolor y que de pronto hizo que esos hijos se fueran por otro camino. Santa Mónica entrega la luz. Ella no tiene otra cosa que darle a los hijos que aquello de lo que lleva por dentro y rebosa. Ella no tiene otra cosa que entregarle a los hijos a Dios que se le sale por la piel. Ella entiende que si quiere recoger tiene que sembrar. Y ella sabe muy bien que lo mejor que le puede dar a los hijos es entregarle una vida construida en valores, una vida de la cual los hijos no tengan nada que reprochar. La primera idea entonces, mis queridos amigos, es eso. Uno tiene que saber que cuando uno no siembra bien, la vida le pasa a uno facturas muy elevadas. Y por eso Mónica, frente a esta realidad de su casa, empieza a sembrar, empieza a cosechar, empieza a remover, empieza a cortar. La segunda idea: su esposo era un sinvergüenza, se llamaba Patricio. Y entonces la mamá seguramente educando en valores y el papá educando en el antitestimonio.
la mamá diciendo una cosa y el papá diciendo otra. La santidad se construye cuando uno es capaz, en cierta manera, de proponer como virtud dominante a Dios en el hogar. Aquel hombre era un pagano, se va a hacer bautizar en el lecho de muerte, pero pasó toda su vida seguramente contrario a lo que la mamá enseñaba. Y la mamá nunca se cansó, la mamá nunca se rindió, la mamá nunca bajó la guardia, la mamá nunca se acomodó a Patricio. La mamá le pidió a Patricio que se tenían que acomodar a Dios. Y seguramente, mis queridos amigos, ahí es donde le damos la entrada al mal a la casa, cuando hay una experiencia de acomodación, de conveniencia, de bajar la guardia, de hacer lo que el mundo de hoy está haciendo, descolgando a Dios. Y cuando lo descuelgan del clavito donde lo tenemos colgado, es porque ya lo han descolgado del corazón y de su interior. Entonces Mónica va a descubrir una tarea muy difícil en su casa. El hijo perdido en las borracheras y en la lujuria, el esposo perdido en la soberbia del mundo y en no querer vivir una vida de Dios. Y va a empezar un camino muy difícil, va a empezar un camino muy complicado, pero va a empezar un camino de resultados precisos y efectivos. Cuando ella no pudo de pie contrarrestar el pecado de su casa, entendió que lo tenía que empezar a alcanzar de rodillas. Y escúchenme, mamás, lo que esta mujer hizo. Empezó y entendió que no podía seguir peleando con su hijo y con su esposo. Entendió que no tenía que seguir echando cantaleta ni recordándoles a ellos lo que ya les había recordado durante toda la vida. Entendió que tenía que permitir un poco de silencio para que hablara Dios. Y por eso llegó un momento en su vida en el que empezó a arrodillarse. Y de rodillas le pidió a Dios un don. Mamás, pilas con esto que les voy a decir. Le pidió a Dios el don de las lágrimas. Cuando una mamá llora, yo creo que no hay cosa más triste que ver a una mamá llorando. Pero cuando una mamá llora, sus lágrimas empiezan a lavar los pecados de los hijos. Y no es que van a salir todas ustedes de aquí emperradas llorando. No, le van a pedir a Dios el don de las lágrimas para que ustedes en oración, cuando las lágrimas broten de sus ojos, ustedes sientan que Dios empezó a hacer la obra. Y por eso esa mujer tiene una virtud extraordinaria. Esa mujer nunca se cansó de orar por su hijo. Padre, ¿hasta dónde llegó Mónica? Llegó tan lejos que hoy celebramos la santidad de la mamá y mañana celebramos la santidad del hijo. Mañana es el día de San Agustín. Santa Mónica convirtió a su hijo en el sagrario. Santa Mónica no se puso a pelear con Agustín y a echarle cantaleta. Ella entendió que no lo iba a lograr de esa manera, pero entendió que había alguien en el sagrario que sí lo iba a lograr y le robó a Dios un milagro, la santidad de su hijo. Ella tiene una frase que a mí me encanta y que se las he dicho 1000 veces. Y a ustedes nunca se les va a olvidar. No se puede perder un hijo de tantas lágrimas. No se puede perder un hijo de tantas lágrimas.
Y ustedes de hoy en adelante, primero, van a educar con el ejemplo. Segundo, si en su casa tienen un gallito como Patricio, van a entender ahí la oportunidad de la santidad. Tercero, van a pedir el don de las lágrimas. Y cuando ustedes lloren en oración, sientan que Dios empezó la obra en sus hijos. Y cuarto, le van a pedir al Señor la perseverancia para que ustedes, mamás, con su testimonio y su entrega de rodillas, logren que sus hijos, como Agustín, vuelvan a Dios. Digan conmigo, amén. Uno a veces va por la vida buscando pistas. Uno a veces va por la vida como incluso diciéndole al Señor: Señor, ayúdame a entender esto que está pasando. Y Dios es tan extraordinario que es capaz de decirnos, si esa es la virtud de la palabra nos dice lo que el mundo no es capaz de decirnos. Y la palabra llega desnudándonos, quitándonos la ropa para mostrarnos la verdad. Yo he querido escoger este texto porque es que la primera pregunta que le hace a uno la gente cuando viene donde uno es: Padre, ayúdeme a encontrar qué pasa. Y casi todo comienza y concluimos que hubo una ruptura. Amigos, hubo un momento donde algo se rompió. Y ese algo que se rompió no fue algo que se rompió con cualquiera, fue un algo que se rompió con Dios. Por eso, si usted coge este texto que acabo de proclamarles, Mateo 12, 30, 32, Jesús viene hablando de la unidad. Y nos dice, ese es el contexto de este texto que les proclamé, nos dice que un reino dividido no puede subsistir. Un reino dividido no puede subsistir. Yo ya voy entendiéndome la vuelta. Yo ya voy entendiendo por qué a veces mi vida es tan de para arriba. Porque pareciera que el Señor te estuviera diciendo el contexto de lo que acabo de decirles: si te sueltas de Él, no puedes subsistir. Es que no puede haber división. Yo no me puedo soltar de Dios. Yo no me puedo separar del Señor. Esa división, amigos, no está permitida. Esa ruptura no está permitida, ni en charla. Es que es imposible uno permitir o reclamar prosperidad cuando me he soltado de la mano del que hace próspera la vida. Entonces comienza uno a identificar que en la vida de uno, la vida espiritual, ha habido ciertos baches, que uno se ha dado ciertos permisos, y permisos muy peligrosos. Mucha gente que viene: Padre, yo estuve muy lejos de Dios, en algún momento me peleé con el Señor, yo estuve en otros caminos, Padre. Permítanme, yo les digo una cosa: uno no se puede dar esos permisos. Es que esos permisos son muy peligrosos. Y les he dicho muchas veces que hay que tener cuidado con las puertas que uno abre, o con esos vacíos de Dios que uno se va permitiendo. Entonces, si todos nosotros, porque no solamente ustedes, sino que yo también he tenido esos momentos en los cuales he abierto esos espacios de separación con Dios, o me he dado ciertos permisos que no me debo dar, si todos nosotros hemos caído en ese tipo de situaciones, usted me puede decir: Padre, si yo he caído en eso, entonces ¿usted por qué no me da un empujoncito, hombre?
Deme un empujoncito, Padre, ayúdeme a entender desde la palabra qué es lo que debo hacer. Padre, deme una manito, hermano, deme una mano. Es que tengo que reconocer que me he equivocado muchas veces y que a veces lo único que a mí me acompaña es la nostalgia de mis errores y la suma de mis situaciones que me han llevado a la desesperación. El empujoncito no se lo va a dar el Padre Freddy, ni la manito se la va a dar el Padre Freddy. El empujoncito y la manito se la va a dar la palabra, porque es la palabra la que nos ayuda a entender lo que está pasando y el por qué no podemos permitir que se rompa ese lazo que nos une con Dios. Entonces aparece la palabra mostrándonos cosas muy interesantes. El que no está conmigo está contra mí. Amigos, eso lo hemos escuchado muchas veces, pero usted se ha hecho consciente de eso. Hay gente que le dice a uno: no me hable de Dios, que yo no soy de Dios. No me mencione al Señor. No, yo soy ateo. No, yo soy no sé qué. Usted ha caído en la cuenta de lo que está diciendo. Usted no me está diciendo solamente que no es de Dios. Usted tiene que caer en la cuenta que no es solamente que no sea de Dios, sino que está contra Dios. Y esa es la parte que a veces no descubrimos. Usted se está peleando con Dios, y eso no lo está diciendo el Padre Freddy. El que no está conmigo está contra mí. Padre, ¿y qué significa estar contra Dios? Significa vivir, actuar y pensar la vida sin Dios. ¿No le parece a usted eso muy arriesgado? Y hay personas que, sabiendo lo que significa, se lanzan a una aventura sin el Señor. ¿Qué significa estar contra Dios? Significa vivir, actuar y pensar la vida sin Dios. Significa caer en la ilusa idea, porque es una ilusión, de que sin Él es posible alcanzar algo. Y puede que sin Él a usted le salgan ciertas cosas, pero ¿sabe qué pasa? Que son cosas de momento. Significa correr el riesgo de una vida cargada de frustraciones. Si yo sé que mi camino va a estar dibujado de esa manera y pintado de oscuro, ¿quién se mete por ahí? Nadie, hombre, nadie. El que no está conmigo está contra mí. Y por eso es tan bonito también caer en la cuenta que estar con Jesús es estar con el que es. ¿Quién es ese? El que es. Es que Él mismo dijo, Dios mismo dijo en el Éxodo, cuando le dijeron: si me preguntan cuál es su nombre, ¿yo qué digo? Diga: yo soy, me mandó. ¿Yo con quién estoy? Con el que es. Y si estoy con el que es, estoy feliz. No se meta con el que no es, porque le va mal. Entonces, ¿con quién me quedo, Padre? Quédese con el que es. Estar con Jesús es estar con el que es hacer una opción. Escuchen esto: entre miles de propuestas que nos hace el mundo todos los días, miles de ofertas, es quedarse con la mejor. Eso es una cosa muy linda. Es que al Señor hay que probarle finura. ¿Y cómo se le prueba finura al Señor? Que a usted en toda parte le ofrecen cosas. En toda parte a usted le ofrecen salvación. En toda parte a usted le dicen: aquí es. Y dice el Señor en el Evangelio: cuando le digan aquí es, no vaya tras ellos, porque ahí no es. Entonces, ¿dónde es? Es en un lugar que se llama Jesucristo. Por eso, entre tantas opciones, es hacer una opción por la mejor. María ha escogido la mejor parte. Él mismo se reconoce como el duro, el mejor. María ha escogido la mejor parte. ¿Y qué dice el Evangelio? Y nadie se la quitará.
Estar con Jesús es caminar con la certeza de que con Él te va a ir mejor. En el libro de Oseas, cuando la iglesia se está prostituyendo en la figura de aquella mujer y vuelve luego donde Dios, regresa y dice: es que con Él me va mejor. Claro, después de probar afuera de Dios lo que se experimenta lejos de Dios, pero regresa donde Dios y dice: es que con Él me va mejor. Es, después de tantos errores, saber que has tomado la mejor decisión. El que no está conmigo está contra mí, pero estar con Jesús es, después de todos los errores que he cometido, después de todas las metidas de pata, después de todas las pérdidas, saber que he tomado la mejor decisión. ¿Cuál es la mejor decisión? Yo no me arriesgo a seguir caminando sin Dios. Y miren esto que les voy a decir: es una apuesta por la felicidad probada. ¿Qué significa estar con Jesús? Es una apuesta por la felicidad probada. Padre, ¿y qué significa la felicidad probada? Que estar con Dios no significa que no vas a tener problemas. Que estar con Dios significa que con Él vas a tener luces para solucionarlos. Continúa el texto diciendo, y yo quiero que le prestemos atención a esto, porque va respondiendo al porqué de tantos baches, incluso en los negocios y a veces en esa búsqueda del equilibrio y de la prosperidad. El que no recoge conmigo desparrama. Vos no tenés tiempo para recoger con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que todo se desparrama. Recoger con Jesús significa asegurar de su mano la largueza de la bendición. Yo quiero que usted escuche eso que le estoy diciendo. Hay personas que cuando les empezó a ir bien empezaron a recoger solos. El que no recoge conmigo desparrama. Recoger con Jesús significa que usted es una persona de tacto, que es capaz de entender que de su mano la bendición será permanente, será larga. ¿Y qué pasa, Padre, si yo no recojo con Jesús? Tranquilo, sin Jesús las causas felices duran poco, se desparraman, mientras que con Él son permanentes. Muchos de ustedes han visto eso. Entonces son felicidades de momento, son realidades líquidas que se van como el agua entre las manos. ¿Por qué, Padre? Porque es que el que no recoge conmigo desparrama. Por eso una decisión sabia en la vida es recoger con el que hace posible la siembra y la cosecha. ¿No le parece a usted eso muy sabio? En todo lo que usted haga, en todo lo que usted emprenda, en todo lo que usted sueñe, ¿qué hago, Padre? Recoja con el que hace posible la siembra y la cosecha. ¿Quién hace posible la siembra y la cosecha? Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Recoger con el que hace posible la siembra y la cosecha significa que recojo, siembro y cosecho con Dios. Yo no me suelto de Dios, ni riesgos. Es que me empezó a ir muy bien y ya no tengo tiempo para ir a la Eucaristía. Descaradome. No. Es que ahora se me están abriendo las puertas y sé que esto va a prosperar. Va a prosperar en tu mente y en el anhelo que todos tenemos de que nos llegue la bendición, pero se te va a ver truncado. Porque es que eso no depende de vos. La misma palabra nos dice: usted es el que siembra, pero es otro el que hace crecer. Por eso, buen negocio, atención. Recoger con el que hace posible la siembra y la cosecha.
Es interesante ese texto por una cosa, porque primero comienza como poniéndonos en un escenario distinto. Padre, ¿cuál escenario? Te soltaste de Dios, rompiste con Dios, te levantaste contra Dios. Pero luego empieza a cambiar el tono para hacernos entender el peligro de dar un paso en falso. ¿Paso en falso qué es? No es solamente que te hubieras soltado de Dios. Paso en falso es el lenguaje que empezaste a utilizar en tu vida lejos de Dios. Amigos, hay personas que no solamente se pelearon con Dios, sino que empezaron a hablar mal de Dios, y empezaron a hablar mal de su iglesia, y empezaron a hablar mal de los sacerdotes, y empezaron a hablar mal de la religión, y nada les sirve porque ellos mismos se han erigido como su propio Dios. Padre, ¿y qué es eso? Eso es un paso en falso. Eso es un paso en falso. Vas a resultar en el suelo. Y por eso dice la palabra, y miren cómo cambia el escenario. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia. Me viene hablando de soltarme de Dios, me viene hablando que el que no está con Él está contra Él, me viene hablando que el que no recoge con Él desparrama, y luego me empieza a hablar de los insultos al Espíritu Santo. Paso en falso. Cuando el lenguaje que te rodea es un lenguaje hostil, cuando el lenguaje que te rodea es un lenguaje de protesta, cuando lo único que te acompaña frente a la vida son reclamos. Y entonces por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu nunca será perdonada. Padre, yo siempre me he preguntado, ¿cuál es el pecado, el insulto? Eso es la blasfemia. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Y atención a esto, porque es un pecado que todos hemos cometido. Es el pecado contra la confianza en Dios, que es creador, hacedor y autor de la vida. El Espíritu Santo es la fuerza de Dios en acción. Y entonces cuando yo no le creo al Espíritu Santo, cuando insulto al Espíritu Santo, cuando me levanto contra el Espíritu Santo, me estoy yendo en contra de ese Dios creador, hacedor, autor de la vida. Cuando usted dice, ¿cuál Dios? ¿Cómo así que cuál Dios, hombre? A ver, deme muestras de que Dios existe. ¿Cómo así, hombre? Te estás yendo y estás pecando contra el Espíritu Santo. Es el pecado de pensar o creer, y en ese caemos muchos, que sin Dios las cosas funcionan igual. Padre, ¿por qué pasa eso? Porque tenemos los ojos vendados. Es que sin Dios todo sigue igual. ¿Cómo así que igual? Haga el ejercicio, sáquelo para que usted pruebe un poquitico lo que es el infierno. Sin Dios nada puede ser igual. Es el pecado de la soberbia. Atención, el pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de la soberbia que nos empuja a levantarnos contra Dios y a querer vivir sin Él. Entonces a mí me parece importante decirle a los que viven en esas coordenadas: yo no necesito a Dios, Dios no existe, yo me declaro ateo, ¿cuál Dios? Déjeme decirle una cosa: Dios no necesita de usted. Dios sin usted y sin mí es Dios. Pero llegará el momento en el que la vida te pone con tanto rigor contra la pared que vas a sentir la necesidad de Dios. Y continúa la palabra diciéndonos: y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, oiga, el Hijo del Hombre es Jesús. Y miren el rigor de esto que está diciendo el texto: al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. Nosotros tenemos que aprender a cuidar las palabras. Amigos, por eso cuando se habla de la conversión de los sentidos,
se nos está diciendo, tenemos que aprender a cambiar la mirada. Nosotros no podemos ser tan morbosos, nosotros no podemos con la mirada empelotar al otro, nosotros no podemos seguir mirando al otro con maldad, nosotros no podemos seguir pensando que todo el mundo es malo y yo soy bueno. Y por eso hoy se habla de la conversión de los sentidos. Tengo que pasar mis ojos a un proceso de conversión. Tengo que pasar mis oídos por un proceso de conversión. Tengo que pasar mi boca y mis palabras por un proceso de conversión. Cuidado con lo que vos decís, hombre. En el Antiguo Testamento no podían mencionar el nombre de Dios por temor a ofender a Dios o por temor a caer en una blasfemia. Y a veces yo ni siquiera mido mis palabras. Cuando atentas contra el Espíritu Santo, ¿o qué es aquello y por qué no se te va a poder perdonar? Cuando desvías a alguien del camino con falsas ideas y falsas doctrinas. Es que si el Espíritu Santo es el que encamina, el que nos lleva a Dios, el que nos muestra el camino, el que nos hace entender todo, estás en contra del Espíritu Santo cuando a otra persona la llevas por otro camino. Esas personas que vienen negando las cosas de la iglesia, las cosas de la palabra de Dios, cambiando las oraciones, tergiversándolo todo, dándole un significado diferente. Usted no se tiene que entender conmigo y nunca va a pelear conmigo por eso, ni con el Papa ni con un obispo. Usted va a tener que entenderse con Dios. Cuando estás llevando a una persona por otro camino, cuando usas palabras desedificantes y poco transformadoras, nosotros estamos para dar vida. Nosotros estamos para dar vida, nosotros estamos para dar ánimo, nosotros estamos para inyectar esperanza y motivación. Por eso cuando le robas a la persona con palabras desedificantes y poco transformadoras la vida, estás en contra del Espíritu. Cuando con palabras a esa persona le robas la esperanza. Hay personas que siempre que hablan es para hablar mal, para quejarse de todo, para decirle al otro no se puede, para decirle al otro eso es pecado, para decirle al otro te vas a condenar, para decirle al otro vos no puedes entrar, para decirle al otro vos sos malo y yo soy bueno. No, amigos, ese es el pecado y esa es la ofensa contra el Espíritu Santo. Cerrarle la puerta de entrada a una persona cuando estamos llamados es a rescatar. Se atenta contra el Espíritu Santo cuando tus palabras son motivo de desánimo para los demás. Usted no tiene derecho a estar al lado de alguien que le siembra en el corazón desánimo. Usted no tiene derecho a quedarse ahí. Se atenta contra el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo, cuando con tus palabras destruyes en el otro la alegría. Llega uno bien contento y el otro lo derrumba a uno y lo tira al suelo. Llega uno bien motivado y el otro inmediatamente, que no es capaz de mirar para el cielo sino para el suelo, me tira al suelo de un cimbronazo. Se atenta contra el Espíritu Santo cuando tus palabras son el reflejo de un interior lastimado. A veces lo que nosotros buscamos es que al otro le duela lo que a mí me está doliendo. Y por eso, queridos amigos, el maltrato. Y por eso, amigos, los gritos. Y por eso, amigos, los chismes. Y por eso, amigos, la calumnia. Y por eso somos capaces de decir algo de alguien que no es verdad, porque dejamos salir lo que hay en el interior. Y en mi interior hay tanto dolor que qué rico que el otro se hiciera solidario y le doliera también un poquito, para que me acompañe en este dolor que no aguanto. Es un pecado contra el Espíritu Santo. Se atenta contra el Espíritu Santo cuando con tus palabras empujas al otro a desviarse del camino. Por eso tenemos que aprender a cuidar lo que decimos.
Uno todo lo que piensa no lo puede decir. Y atención a esto: atentas contra el Espíritu Santo cuando llevas a alguien a perder la fe. Por eso, queridos amigos, muchos proyectos de vida están truncados. Por eso hay muchas experiencias y anhelos de prosperidad que están pausadas. Y por eso tenemos que reivindicarnos con el Señor, pidiéndole a Dios la sanación de nuestras malas palabras, de nuestras malas decisiones y de nuestras malas acciones. Padre, deme un empujoncito o deme la mano. Dios nos lo está dando y nos está diciendo que si no estás con Él, estás contra Él. Cierra tus ojos. Y con tus ojos cerrados, le vas a dar gracias al Señor por tenerte en este lugar. Y vas a entender una cosa maravillosa, que se atenta contra el Espíritu Santo cuando atentas contra el otro, porque el otro es templo del Espíritu Santo. Cuando lastimas al otro, cuando lastimas a tu pareja, cuando lastimas a tu esposo o a tu esposa, cuando lastimas a tus hijos, estás ofendiendo al Espíritu Santo. Pídale al Señor que le ayude a controlar su vocabulario, sus expresiones de desesperanza, de tristeza y de desmotivación. Pídale al Señor que le ayude a entender hoy por fin que solamente con Dios es posible cosechar, sembrar, recoger. Pídale al Señor la gracia de que en el mundo y en las cosas del mundo a usted no se le olvide Dios, porque a Dios nunca se le olvida que usted con nombre propio está en el mundo, y es Él el que lo ha librado de una y mil cosas. Ahí donde está le vas a pedir al Señor sanación, sanación en tu interior, sanación en tu familia, sanación en tu hogar, sanación en tus finanzas, sanación en tu corazón a veces tan resentido, sanación en tu casa donde hay tantas cosas que dejaron de funcionar bien el día que rompimos el cordón umbilical que nos pegaba a Dios. Pídale sanación al Señor en todas sus realidades, en su trabajo y en su empresa. Y vamos a decirle al Señor que estamos aquí y que somos su pueblo, todos. Quiero que todos nosotros, a los pies de Jesús Eucaristía, creyendo en Él y creyéndole a Él, traigamos nuestros más profundos dolores, traigamos nuestras más profundas inquietudes y dejemos a Dios ser Dios. Cuando a veces tenemos la tentación de querer hacerlo todo sin darle a Él participación. Esta noche es extraordinaria, porque en fe invitamos a Dios a venir a este lugar, porque en fe reconocemos aquí la presencia de Jesús, el mismo Jesús que hace 2000 años caminaba en sandalias por las calles de Palestina y caminaba haciendo milagros y caminaba obrando favores y prodigios.
El mismo Jesús que hace más de 2000 años resucitó a la hija de Jairo y le devolvió a tantas personas la sanación, es el mismo Jesús que está aquí. Es el Jesús al que tú le crees y es el Jesús en el que yo espero. No dudes un momento en que aquí en la Eucaristía está el Señor y tú estás hablando con Él. Y eres capaz de conectarte en una intimidad maravillosa con el Señor. Y eres capaz de saborear este momento donde el centro es Cristo. Y le das permiso a Dios para que haga su obra. Y aunque hayan preocupaciones en tu interior, salta a tu mente lo que la Biblia nos dice de que para Dios nada hay imposible. Y tú crees en los posibles de Dios, que tiran por el suelo nuestros imposibles. Estás hablando con Jesús. Y sientes a veces la impotencia de no lograrte conectar con Él. Y pueden llegar las distracciones, puede llegar a la mente situaciones que puedan desviar tu atención. Y por eso delante del Señor somos capaces de pedir el regalo del Espíritu Santo. Porque ustedes y yo creemos en su poder. Porque ustedes y yo creemos que Dios ya está obrando aquí en este lugar milagros, prodigios, sanaciones. Donde hayan muchas personas reunidas en el nombre del Señor, allí está el Señor haciéndose sentir. Y una oración confiada es una oración capaz de mover montañas. Una oración abandonada es una oración que seduce el corazón de Cristo. Pide el regalo del Espíritu Santo. Pídele al Señor que Pentecostés no sea un día, sino que sea la vida. El Espíritu Santo constantemente descendiendo, bajando, visitándonos. Pídele al Señor el regalo del Espíritu Santo para que no te desanimes nunca. Pídele al Señor el regalo del Espíritu Santo para que incluso cuando te digan que no, tú digas que sí. Pídele al Señor el regalo del Espíritu Santo porque hay muchas cosas que tú y yo tenemos la pretensión de arreglar, pero no dependen de nosotros, dependen de Dios. Y el Espíritu Santo desarma el corazón, y el Espíritu Santo te abaja, y el Espíritu Santo te recuerda que es por medio de la fe. Y el Espíritu Santo es el que te va llevando. Y el Espíritu Santo es el que te da la fuerza en la dificultad. Y es el Espíritu Santo el que actúa. Y es el Espíritu Santo el que nos trae el milagro. Y es el Espíritu Santo el que nos hace recobrar la esperanza. Ahí donde estás, con tus palabras, pide ese regalo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo de Dios,
Ven Espíritu Santo y pósate sobre nosotros. Ven Espíritu Santo y toca nuestros corazones débiles. Ven Espíritu Santo y llénanos de la fuerza que viene de lo alto. Ven Espíritu Santo y obra entre nosotros los prodigios que obraste desde siempre. Ven Espíritu Santo y toca nuestro interior. Ven Espíritu Santo y convierte nuestra debilidad en fortaleza. Ven Espíritu Santo y haznos clamar el nombre del Señor. Ven Espíritu Santo y haznos abandonarnos con confianza en las manos de Jesús. Ven Espíritu Santo y entra en lo más profundo de nuestro ser. Ven Espíritu Santo y tira por el suelo, sana nuestra soberbia. Ven Espíritu Santo y haznos dóciles a la voluntad de Dios. Ven Espíritu Santo y toca en nuestro interior la enfermedad y conviértela en nada y vacío. Ven Espíritu Santo y aletea sobre nosotros, soplando sobre nosotros el don de la esperanza. Ven Espíritu Santo y no nos dejes desfallecer ni desanimar. Ven Espíritu Santo y regálanos en nombre de Dios una voz de aliento. Ven Espíritu Santo y hazte sentir en medio de nosotros, aquí donde te reclamamos. Ven Espíritu Santo y derrama tus dones y tus frutos. Ven Espíritu Santo y haz de nuestro interior una tierra fértil que acoja y reciba tus dones, tus bendiciones. Ven Espíritu Santo y reparte a cada uno lo que está necesitando, empezando por la sanación. Ven Espíritu Santo y libéranos de toda atadura. Ven Espíritu Santo y cólmanos a todos nosotros de tu alegría. Ven Espíritu Santo de Dios a todos los que estamos reunidos en este lugar. Ven Espíritu Santo, te invitamos a que vengas en medio de nosotros. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo. Al estar aquí reunidos, hoy venimos a entregarte nuestra alabanza y nuestra adoración. Al estar aquí reunidos, hoy venimos a entregarte nuestra alabanza para dártelo. Vamos todos. Espíritu Santo, manda tu fuego, dígalo. manda tu fuego, Llena mi vida llena mi vida con tu poder. con tu poder. Espíritu Santo, Espíritu Santo, manda tu fuego. manda tu fuego, Llena mi vida llena mi vida con tu poder. con tu poder. Vamos todos a pedirle al Señor ese fuego que queme en el interior lo que nos sirve, ese fuego que queme nuestra soberbia y nuestras prevenciones, ese fuego que en el interior queme nuestra maldad, ese fuego que en el interior queme nuestras depresiones y nuestras angustias, ese fuego que en el interior queme nuestra tristeza, ese fuego que en el interior queme la infidelidad, la lujuria y los vicios, ese fuego que en nuestro interior queme nuestros desánimos. Vamos a pedir todos el Espíritu Santo, que venga sobre nosotros el fuego y llene nuestra vida del poder de Dios. Digamos: Espíritu Santo, manda tu fuego,
manda tu fuego, Llena mi vida llena mi vida con tu poder. con tu poder. Vamos a decirlo con más fuerza. Espíritu Santo, Espíritu Santo, manda tu fuego. manda tu fuego, Llena mi vida llena mi vida con tu poder. con tu poder. Y ustedes lo van a decir ahora solitos. Espíritu Santo, manda tu fuego. Llena mi vida con tu poder. Y ahora se lo van a decir con mucho amor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, manda tu fuego. manda tu fuego, Llena mi vida llena mi vida con tu poder. con tu Otra vez ustedes solitos, díganlo con el alma. Espíritu, Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. y a nosotros no se nos puede olvidar que es el Espíritu Santo el que viene para estar a nuestro lado. Y cuando hay Espíritu Santo no puede haber miedo. Recuerde siempre eso. No puede haber miedo a la hora de hablar. No puede haber miedo a la hora de tomar decisiones. No puede haber miedo a la hora de cortar algo. No puede haber miedo a la enfermedad. No puede haber miedo al cansancio. Cuando hay Espíritu Santo, lo único que hay es una fuerza extraordinaria que nos lleva a entender que Dios está obrando y que Dios está haciendo lo que bien sabe hacer, salvándonos, restaurándonos y sanándonos. Con el regalo del Espíritu Santo, de ese que ha venido a traer fuego, de ese que ha venido a tocarnos con su poder, los voy a invitar para que nos dispongamos a escuchar la palabra. Y en la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, usted encuentre el camino. A veces viene uno a estos lugares o a estos espacios muy triste. A veces viene uno a estos lugares con el corazón partido. A veces viene uno a estas experiencias derrumbado. Y Dios nos ha dicho varias cosas. Nos ha dicho que Él lo puede hacer todo mejor de lo que nosotros lo hacemos. Nos ha dicho que Él tiene el poder en sus manos de transformarlo todo. Nos ha dicho que Él es el camino. Y entonces te invito a que le creamos a Dios. Yo no me voy a preocupar más si Dios tiene en sus manos el control.